Génesis 39:2. Génesis 39:2. Búsquelo ahí al paso. ¿Cuánto lo tienen? Amén. Póngase de pie, vamos así. Hacer reverencia a la palabra del Señor. Por ser palabra de Dios, se leerán en el nombre de Jesús. Amén. Mas Jehová estaba con José y fue varón, diga conmigo, fue varón próspero. Diga conmigo, próspero. Y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con y que todo lo que a él hacía, Jehová lo hacía en sus manos. Amén. Padre, gracias por tus palabras. Te presentamos este estudio de la palabra. Yo te pido en esta noche, en el nombre de Jesús, que tú seas glorificado, ensanchado en nuestras vidas para la gloria de tu nombre. Amén. Yo quiero hoy tratar un tema muy, pero muy poderoso. Dile a alguien que te queda cerca, ¿estás listo para oír lo que Dios te va a revelar esta noche? Amén. El misterio de la prosperidad. Saluda a alguien que te quede cerca y dile: el misterio de la prosperidad. Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué es la palabra prosperidad según Dios? Esta palabra proviene del hebreo texalach, avanzar, prosperar, tener éxito, empujar hacia adelante. La prosperidad bíblica no se limita al dinero, es un acto de avance sobrenatural. Aún en circunstancias adversas donde Dios está activamente empujando tu vida hacia el propósito divino. En José vemos una prosperidad que trasciende las estaciones, esclavitud, prisiones y tronos. Los niveles del misterio de la prosperidad. Prosperidad en medio del rechazo, el foso. Génesis capítulo 37, versículo 24. 37, 18 al 24. Fíjese en esta historia. José fue arrojado en una cisterna por sus propios hermanos, rechazado por tener un sueño, pero él prosperó en el lugar en donde lo habían echado. La Biblia dice que José soñó un sueño. Cuando José tiene este primer sueño, fue una revelación que Dios había tratado con José para que José se le manifestara lo que el padre tenía con José en su corazón. José se acerca a sus hermanos, le cuenta el sueño y los hermanos interpretaron el sueño que José había soñado. Cuando analizamos desde ese punto de vista, podemos expresar y ver que José soñó porque Dios tenía una idea y un pensamiento de en un tiempo determinado el manifestar a través de José una manifestación de prosperidad poderosa en la vida de José. Todo el tiempo Dios eligió a José
para preservarle la vida a sus propios hermanos. La intención de Dios era él revelársele a José y darle a entender a José que había un propósito más allá de su sufrimiento. Amén. José fue rechazado por sus propios hermanos. José tuvo que padecer por causa de que él tenía un sueño. Y eso pasa algunas veces con nuestros sueños, con nuestras metas, con nuestras ideas, con nuestros pensamientos y con lo que queremos emprender en nuestra vida. A veces no tenemos una persona que nos guíe, a veces no tenemos una persona que nos dé la mano, a veces no tenemos una persona que nos provee los recursos para nosotros continuar o emprender ese sueño que queremos lograr. Pero fíjese, José no tenía los recursos para él cumplir el propósito de Dios en la tierra. Pero Dios, conociendo la intención de su corazón y lo que él quería revelar a través del sueño de José, permitió que sus hermanos lo vendieran. Lo primero es que José no tuvo que tener pasaje para llegar a Egipto. José no tuvo que trabajar un tiempo determinado para conseguir el pasaje para llegar a Egipto. Sus propios hermanos lo metieron en la cisterna porque querían deshacerse de él por su sueño. Pero ellos lo que no sabían, que estaban siendo el cumplimiento del mismo sueño que ellos querían deshacerse. Y a veces debemos de pasar por circunstancias en la vida que las personas van a creer que echándonos en la cisterna es donde nuestro ministerio va a terminar. Que echándonos en la cisterna es el lugar donde nosotros nos vamos a morir y nos vamos a quedar. Pero ellos no saben que echándonos en la cisterna están cumpliendo el propósito de Dios en nuestra vida. ¿Alguien está aquí? Cuando echaron a José en la cisterna, se lo vendieron a los ismaelitas. Los ismaelitas lo llevaron a Egipto. ¿Sabe para qué? Para comercializar con José. José pasó de ser un hombre libre a ser un hombre esclavo vendido por sus hermanos. Ay. Y ellos no sabían que deshaciéndose del hombre que cargaba la túnica de colores, estaban haciendo que el sueño se cumpliera a través de la acción que ellos estaban haciendo. Porque yo creo que una acción trae una reacción. Y ellos estaban dándole continuidad al sueño de José. Muchos quizás se equivocaron contigo y dijeron, ella vino al evangelio, pero no le doy mucho tiempo ahí. Quizás claudicaron y dijeron, ellos se casaron, ella se casó, pero no van a durar mucho tiempo juntos. Y ellos predestinaron en su mente levantarse en tu contra y hablar en contra de ti, creyendo que lo que están haciendo te van a hacer daño. Pero no se han dado cuenta que cuando tú proclamas en contra de una persona, tú lo estás acelerando hacia el propósito y la eternidad de Dios en su vida. Por eso lo que hizo que José se acercara a su propósito fue que sus hermanos lo vendieran. Si sus hermanos no lo venden, José se queda soñando y no pasa de ser un sueño común y corriente. Lo que hizo extraordinario el sueño de José fue que sus hermanos lo vendieran. Si sus hermanos no lo venden, José no tiene ni siquiera con qué pagar el pasaje para llevar a Egipto. ¿Alguien me sigue? Por eso Dios comienza a prosperar cuando cortas tus apoyos humanos en el rechazo. No tiene el propósito de Dios
lo impulsa. Diga conmigo, lo impulsa. Prosperidad en la actitud, la casa de Potifar. Luego que venden a José, los ismaelitas en Egipto se lo vendieron a Potifar. Se lo vendieron a Potifar. Y Potifar era un hombre importante, diga conmigo, importante, en la tierra de Egipto. Este hombre ya pasó de ser un simple hombre común a ser alguien que estaba en un puesto de una casa importante en Egipto. Y oiga lo que dice la palabra de Dios en el texto que acabamos de leer. Pero Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. ¿Qué fue lo que hizo? Que la prosperidad en José se manifestara. Lo que hizo a José próspero no era que José hablaba lenguas, no era que José tenía una buena educación, no era que José tenía un buen padre, no era que José tenía unos buenos hermanos. Lo que hizo que José era próspero en la tierra es que Jehová estaba con él. La diferencia en la prosperidad y el que camina teniendo cosas en la tierra es que la prosperidad no proviene del dinero. La prosperidad proviene de un bienestar y de una relación con Dios. Por eso usted se va a fijar que José era próspero, aunque él no tenía dinero, aunque él no tenía cuarto, como decimos en Dominicana. José era próspero porque todo lo que José tocaba era bendecido. Potifar se dio cuenta que José, Dios estaba con él. Inmediatamente Potifar se dio cuenta que que Dios estaba con José. Él le dio cargo, diga conmigo cargo, y lo puso como mayordomo de su casa. Porque él veía que a José lo podían a lavar los platos y a los otros se les rompían los platos en la mano, pero a José no se les rompían. Él veía que él mandaba a José al campo y sembraba un árbol, y este árbol como que producía antes de tiempo, y él se dio cuenta y dijo: pero ven acá, como para mí que el Dios de Israel está con él, porque los otros hacen lo que él hacen, pero no tienen el resultado que él tiene. Alguien tiene que alabar a Dios aquí todavía. La prosperidad es un misterio. Diga conmigo, un misterio. Porque la prosperidad se les revela a aquellos que son fieles a Dios. La prosperidad se les revela a aquellos que Dios está con ellos. La prosperidad se les revela a aquellos que deciden seguir a Dios sin importar las circunstancias de su vida. ¿Alguien está aquí hoy? Por eso usted va a ver mucha gente con dinero, pero no próspero. Porque la prosperidad es un misterio para aquellos que no conocen lo que es ser próspero. Amén. Y quiero aclarar un punto, y es: la prosperidad bíblica. La prosperidad bíblica no es como la prosperidad que nos enseñaron. Nos enseñaron una prosperidad por lo que vemos y no por lo que somos. La gente te valora según el estatus que tú tengas, según el vehículo que tú tengas, según el lugar donde tú vivas. Pero la prosperidad bíblica no se mide por lo que tú posees, se vive por lo que tú vives. Yo se lo voy a repetir a usted. La prosperidad bíblica no se mide por lo que tú poseas. La prosperidad bíblica se vive por lo que tú
vives. Por eso el que es próspero, aunque no tenga posesiones sobre la tierra, sabe que hay algo dentro de ellos que bendice a los que tienen dinero. Ay, alguien tiene que bendecir el nombre del Señor esta noche. Yo me he topado con personas millonarias viviendo depresión. Y usted quizá hoy no tiene con qué comer, pero viene a adorar a Dios a la casa del Señor. Quizás usted no tiene con qué pagar la casa, pero usted sabe que usted le está sirviendo a un Dios que provee de repente. Quizás usted no tiene ni siquiera guardado en su cuenta con qué resolver los problemas del mes, pero usted sabe que usted tiene un Dios que te puede prosperar, que tú tienes un Dios que te puede bendecir, que tú tienes un Dios que suple y provee. Y ahí es que está la prosperidad. Los ricos se envuelven ¿en qué? En trabajar para sus bienes. Los pobres para obtener su sueño y lo que ellos quieren lograr. Pero el cristiano se ocupa en la salvación y Dios se ocupa de darte lo que tú necesitas. Ahora mire esto. José estaba en la casa de Potifar y allí lo hicieron mayordomo. Diga conmigo, mayordomo. El mayordomo era el que tenía la capacidad de dirigir toda la casa. El mayordomo era similar al dueño, porque todo lo que iban a hacer los sirvientes tenían que dirigirse al mayordomo, ni siquiera al dueño. Tenían que ir donde el mayordomo, que es lo que hay que hacer. El único que estaba por debajo del dueño era el mayordomo, pero todos estaban por debajo de él. El mayordomo era quien organizaba todo lo que en la casa y los bienes de la casa se iban a hacer. Era el administrador. Diga conmigo, administrador de todos los bienes de la casa, el encargado de la producción. Si en ese mes le iba a ir mal, a quien le iban a echar el boche no eran los trabajadores, era el mayordomo. Por eso la Biblia dice que sus bienes se multiplicaron, porque no era cualquier mayordomo, era alguien que cargaba prosperidad por dentro. Alguien está aquí todavía. Y todo lo que José tocaba era multiplicado. Diga conmigo, multiplicado. Lo primero que Dios va a hacer contigo es que te va a prosperar por dentro. Diga conmigo, por dentro. Porque cuando estás próspero adentro, todo lo que está afuera es fácil que venga para ti. Ay, ay, ay. Yo no sé si tú estás aquí esta noche, pero hay alguien que Dios le dice: tranquilo, tranquila, porque no importa que te encuentres en la cisterna será el pasaje para llevarte hacia tu destino profético. Alguien tiene que adorar a Dios aquí todavía. Ahora, la esposa de Potifar pone los ojos en José. Hay un problema, porque el hombre que viene desbaratado, vendido por sus hermanos, ahora la mujer de su jefe pone los ojos en él. ¿Por qué? ¿Era porque José tenía dinero? ¿Era porque José era importante? Ella tenía al dueño de la casa. ¿Por qué se fija en el mayordomo? Diga conmigo, el diablo siempre va a querer lo que el hombre no está viendo, pero él sí lo está viendo.
Si José se deja seducir por ella y está con ella, nunca más iba a ser prosperado. Diga conmigo, prosperado. Porque lo que estaba dentro era lo que ella estaba viendo. La Biblia dice que ella le asió por la ropa y José le dejó la ropa. Su nombre sea la gloria. Y dice la Biblia que José se mandó huyendo. A esta mujer le desagradó eso, porque para mí que ella estaba impuesta, ¿sabe a qué? Hacer lo mismo, pero con un resultado que ella quería. Pero cuando se encontró con José, diga conmigo, cuando se encontró con José, no tuvo el resultado que ella quiso. Hay gente que se van a quedar esperando por ti, que tú caigas, pero no vas a caer. Hay gente que se quedarán con el anhelo de que tú no prosperes y van a decir, pero ¿cómo lo hizo? ¿Cómo prosperó? ¿Cómo llegó a ese estado? ¿Cómo fue que ella lo logró? Diga conmigo, porque Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, ¿quién irá en contra de mí? Pero cuando ella vio que José hizo eso, se enojó la mujer y levantó falso testimonio en contra de José. Y le dijo, mira, el hebreo que tú traíste a nuestra casa me quiso deshonrar. Porque el diablo sabe que cuando no puede contigo, se levanta en un mal testimonio para querer dañar lo que Dios está haciendo. Ay, si usted estuviera aquí hoy. Pero diga conmigo, aunque se levanten en mi contra y me metan en la cárcel, allá yo voy a interpretar los sueños más poderosos. Ay, 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 ay. Aunque te metan en la cárcel no es tu destino final. ¿Sabes cuál es la cárcel? La cárcel es la próxima estación para llegar al palacio. Lo primero que Dios va a hacer contigo es que si estás en la cárcel vas a interpretar sueños. Hay gente que le ha pasado eso, se sienten presos, sienten que lo que ellos están haciendo para Dios como que no tiene ningún resultado. A veces sienten desmayar, sienten que las cosas en vez de ir para adelante están yendo para atrás. Pero ahí Dios te dice, te voy a utilizar, ahí te me voy a revelar, ahí vendrá el copero, ahí vendrá el panadero y ahí le vas a interpretar los sueños más poderosos. Entonces Potifar se enojó en gran manera. ¿Se lo digo o no se lo digo? No hay algo más que compute al hombre que una mujer chismosa. Las mujeres tienen el arte, diga conmigo el arte, de convencer a sus esposos. Y Potifar se enojó en gran manera. Y el hombre que estaba siendo prosperado, el hombre que Dios estaba usando, ahora sabe lo que pasó. El hombre, Potifar, fue donde estaba José y lo metió en la cárcel. No le preguntó, no le dijo por qué lo hiciste, no le dijo nada. Creyó más en la mentira de la mujer que en el hombre que Dios estaba usando para ser prosperado. Hay gente que no analizan sus acciones y por eso dejarán de ser bendecidos en esta tierra. Usted no puede hacer las cosas a la ligera. Usted tiene que analizar lo que usted va a hacer, porque hay palabras que usted dice en contra del hombre de Dios que en vez de secarlo a él, se seca a usted. Entonces, el hombre mete a José en la cárcel. Y cuando lo mete en la cárcel, ¿sabe lo que pasó? Allí José tuvo sueño de nuevo. No había soñado mientras estaba en la casa de Potifar. Mientras él estaba cómodo y era mayordomo, no había soñado. De que entró en la cárcel, comenzó a soñar. Ay, Dios mío, a su nombre sea la gloria. Hay gente que tienen que pasar por el proceso para que se le altere lo profético, para que lo profético comience a fluir, para que la unción de Dios comience a manifestarse. Entra el copero y el panadero
por un mismo caso. Usted sabía que era por algo, por un mismo caso que entraron los dos, pero no sabían cuál de los dos era. Mientras se estaba investigando, lo metieron a los dos en la cárcel. Había uno chismoso, hablador y ladrón, y el otro, ¿sabe lo que era? Era manso y era humilde y era fiel al rey. ¿Por qué usted cree que le cortaron la cabeza al panadero? ¿Usted cree que fue porque él estaba haciendo las cosas bien? Cuando ellos entraron, tuvieron sueño, se lo contaron a José. José interpretó su sueño y al que el sueño no le gustó, se enojó contra José. Pero esta no es la historia. José le interpreta los sueños y así como se lo interpretó pasó. Mandaron a buscar al copero y al panadero y mataron al panadero y dejaron al copero. Y José le dijo: acuérdate de mí. A mí fue que Dios me usó para que tú dieras a luz, esa palabra. A mí fue que Dios me usó para que tú te casaras. ¿Alguien está aquí? A mí fue que Dios me usó para darte esa palabra y Dios te bendijo con esa jipeta. Sí, porque hay profetas que se atribuyen lo que Dios hizo a través de ellos. Y nunca dependemos de nosotros para dar una palabra. Siempre dependemos de la iluminación del Espíritu para dar la palabra que Dios te quiere dar. Pero sabe que hay gente que no honra la palabra. Aún la palabra se le cumple y saben que Dios lo hizo y que usó al profeta y no bendicen la casa ni al profeta. Ahora sí es verdad que es tan serio. Y si tú no honras el manto que te bendijo, tampoco lo que Dios hizo contigo seguirá haciéndolo en tu vida. Se me fueron. Pregúnteme por qué. Y Esi no honró el manto de Eliseo y no se quedó con el manto. La gente no entiende que lo que tú honres es lo que te va a honrar y te va a bendecir. Ay, 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 ay. Yo quiero enseñarles principios a esta iglesia. Que usted debe de honrar el manto que usted, aleluya, que usted lo está cubriendo. Usted sabe por qué. Porque el manto que te cubre es el manto que te bendice. Y todo lo que tú honres, lo que te va a perseguir a ti. Por eso Elías honró a Eliseo honró a Elías. Y usted sabe quién se quedó con el manto. Se quedó Eliseo, porque Eliseo sabía que honrando el manto le iba a caer encima. A alguien que está aquí todavía. Hay mucha gente que quieren el manto, pero no quieren honrar el manto. Hay mucha gente que quiere los milagros, pero no quieren honrar al Dios de los milagros. Pero este no es el asunto, ¿verdad? Le dijo: acuérdate de mí. José, se va el hombre y viene Dios y levanta al faraón con un sueño que lo turbó. Diga conmigo: el causante de que las cosas acontezcan es Dios. Por eso usted no puede pretender hacer algo que Dios no lo mandó a hacer, porque no va a tener ningún resultado aunque usted quiera hacerlo. Cuando José entró en la cárcel, ¿sabe lo que pasó? Ahí vinieron el copero y el panadero. Cuando se fueron el copero y el panadero, ¿sabe lo que Dios hizo? Al cabo de 2 años le dio un sueño a Faraón. ¿A quién fue que se lo dio? Si usted se fija, toda la historia era escalando de nivel en nivel. Cayó en la casa de Potifar y lo hicieron mayordomo. Cayó en la cárcel y lo pusieron como jefe de la cárcel a un preso. Ay, Dios mío. Cosas ilógicas, ¿verdad? Cuando cae en la cárcel, entonces Faraón sueña un sueño que lo turbó. Cuando este sueño lo turba, este hombre manda a buscar a sabios, magos, curanderos, a
todos los hechiceros que él estaba impuesto a manifestarle un sueño, y este sueño ellos lo interpretaban. Pero el día que Dios quería exaltar a José, en la sabiduría de ellos cayó por tierra. Diga conmigo, cayó por tierra. Es que cuando Dios te quiere exaltar, hasta tu propio jefe tendrá que callarse la boca para que tú puedas hablar de lo que Dios te ha dado. Entonces, el faraón mandó a buscar a todos los sabios y los reunió y le dijo: interprétenme el sueño. Y ninguno sabía, porque había un problema. El faraón no podía revelar el sueño porque no se acordaba. Él solo sabe que soñó, pero no se acordaba del sueño. Ahora, el copero que está al lado del rey, del faraón, se acuerda de José después de 2 años. Diga conmigo, después de 2 años de él estar en la cárcel. Diga conmigo, en la cárcel. Ahora el hombre se acuerda de José, el que le interpretó el sueño. Porque hay necesidades que tu don se va a manifestar cuando alguien tenga la necesidad de recibir lo que tú tienes. Ay, Dios mío, yo no sé si alguien está aquí. ¿Sabe cuándo el don profético se te va a activar? Cuando alguien esté a tu lado y tenga la necesidad de que tú le interpretes el sueño y le interpretes lo que ellos están viviendo. Su nombre a la gloria. El don se te va a activar de milagro cuando alguien esté enfermo a tu lado y no pueda llegar al hospital. Tú vas a ser el que va a orar por los enfermos. Tú vas a ser el que Dios va a usar en los milagros. A su nombre sea la gloria. Es que si no hay una necesidad, el don no se puede manifestar. El don no es para que usted ni yo brillemos. El don es para la necesidad de aquel que necesita un milagro y necesita una palabra de profecía. Amén. Ahora el hombre se acuerda y le dice: pero mira, hay uno en la cárcel que cuando estábamos presos no interpretó el sueño. Y cuando no interpretó los sueños, fue tal cual como lo interpretó. Y él dijo: pero mándame a buscar a ese hombre. Fíjese la historia. Cuando mandaron a buscar a José a la cárcel, no lo llamaron por el don. No le dijeron: José, el mago, el interpretador del sueño. Lo llamaron por su nombre. Los hermanos, cuando José se iba acercando a él, le dijeron: ahí viene el soñador. Porque el que no conoce el propósito de Dios en tu vida siempre te dirá como si tú fueras un loco, y te va a decir: mira, ahí viene la sierva que todo el tiempo vive ayunando. Ahí viene el siervo que siempre vive leyendo la Biblia. Ahí viene el siervo que siempre vive buscando a Dios. Pero ellos no saben que esa oración, que ese ayuno va a revelar el sueño que tú tienes. Y cuando Dios te lleve hacia tu destino profético, ellos serán los que te van a admirar. Ellos serán los que dirán: pero verdaderamente que Dios está con él, verdaderamente que Dios está con ella. Así es, hasta que no se cumple el sueño, no dejes de buscar a Dios. Hasta que tu sueño no se cumpla, no dejes de buscar el rostro de Dios. Porque ellos están esperando tu caída, pero Dios está esperando que tú te actives para continuar hacia adelante. Alguien tiene que aplaudir a Dios aquí. Entonces, cuando mandan a buscar a José, dice que le mandaron a cambiar los vestidos, a afeitarlo y a ponerlo elegante.
Porque cuando el rey te manda a buscar, diga conmigo, todos esos trapos viejos que están en el closet son los primeros que tú vas a sacar para afuera. Ay, ay, ay. ¿Le profetizo o no le profetizo a alguien esta noche? Cuando Dios te mande al palacio, te va a quitar todos esos androjos, los zapatos viejos que tiene años que no los cambia, la cartera vieja que tiene años que le está usando, los muebles viejos que alguien tiene que alabar a Dios aquí todavía, la estufa vieja que no tiene cómo cocinar, que los ratones se la están comiendo. Diga conmigo, voy a tener que soltarla, porque no voy a entrar al palacio como un soñador, voy a entrar al palacio como un mayordomo. Ahora mandaron a buscar a José. Y cuando lo mandan a buscar, el hombre solamente se acerca a Faraón y comienza a interpretar el sueño. Fíjese en esto. José no estudió la mayordomía, pero fue mayordomo. Él no hizo una maestría de cómo él tenía que ser administrador, pero fue administrador. Es que el don de Dios está por encima de la sabiduría de los hombres. Su destino profético era él ser un gobernador, pero ya él tenía en su ADN todo lo que era necesario para él gobernar sobre la tierra. Alguien tiene que adorar a Dios aquí. Por eso cuando José se acerca donde estaba Faraón, él comienza a interpretarle el sueño. Habían 7 vacas flacas, diga conmigo 7 vacas flacas, y habían 7 vacas gordas, diga conmigo 7 vacas gordas. Las vacas gordas, escuche esto, las vacas gordas eran 7 años de abundancia que venían para la tierra. Las 7 vacas flacas eran 7 años de hambruna que se iban a levantar sobre la tierra. En la numerología hebrea, el 7 representa perfección y cumplimiento. Habían 7 años que iba a haber abundancia, pero habían 7 años que iba a haber escasez. José le interpreta el sueño, y ¿sabe lo que pasó con José? José aprendió la lección. Ya él no decía yo soy el que interpreta sueños. Por eso él duró 2 años en la cárcel, porque él le dijo acuérdate de mí cuando esté allá afuera. Alguien está aquí todavía. Cuando él le interpreta el sueño a Faraón, él no le dice yo soy el hombre más sabio de la tierra. Para mí que José se iba a ir para la cárcel de nuevo, y él le dijo ¿y dónde yo voy a encontrar? Oiga lo que José le dice: tienes que buscarte a alguien que sea un buen administrador. Diga conmigo administrador. Ya José, él no se presentaba a él, sino que él le daba la oportunidad a otros para que crezcan. Cuando tu intención es que el otro mejore, entonces tú comenzarás a mejorar. Porque hay gente que quiere mejorar ellos, pero que los demás se queden atrás. Y esta es una iglesia que no va a crecer solo el pastor. Aquí va a crecer hasta el más pequeño. Aquí va a crecer hasta el que no profetiza. Aquí va a crecer hasta el que no. Porque el crecimiento no es de uno, sino de todos. Y mi crecimiento es que usted tenga lo que Dios dijo. Mi crecimiento no es viajar ni estar en las naciones, ni yo ser millonario. Mi crecimiento es que lo que Dios depositó en mí, usted lo pueda manifestar también. Alguien tiene que adorar a Dios conmigo en esta hora. A su nombre sea la gloria. El crecimiento y la prosperidad de un hombre se mide por lo que acciona y por lo que hace. Alguien está aquí todavía. Yo sé que si yo parto de esta tierra, hay una generación que carga mi ADN. Hay una generación que caminará como camino yo. Hay una generación que impartirá lo que imparto yo. ¿Usted lo cree? Entonces José le dice: busca a alguien que tenga la capacidad de administrar esos 7 años de abundancia. ¿Y sabe lo que Faraón le dice? José, pero no hay otro como tú, en el cual mora el espíritu de los dioses.
Diga conmigo, se le dio el mérito. Sin él ni siquiera tener que abundar en lo que él sabía que le correspondía. A su nombre sea la gloria. Cuando el faraón le dijo esto, le puso el anillo. Diga conmigo, el anillo. Wow, no, yo no sé si alguien está listo para recibir esto. Faraón, el hombre más importante de toda la nación y de una de las naciones más grandes en ese tiempo, era Egipto. Egipto era como Estados Unidos ahora mismo. Él estaba allí y le dijo: no hay otro en el cual tenga más sabiduría y que more el espíritu de los dioses. Dijo que se quitó el anillo. Diga conmigo, se quitó el anillo y se lo puso a José y le dijo: en esta tierra no habrá otro que esté por encima de ti sino yo. Ay, ay, ay. Le dio poder y le dio autoridad. Diga conmigo. La interpretación del sueño de José lo posicionó en el lugar donde él correspondía. Ay, ay, ay. Hay gente que están caminando como si fueran gallinas, con una mente de águila. Diga conmigo, a su nombre sea la gloria. Necesito cambiar el vuelo, porque las águilas no están en el piso, las águilas están en las alturas. Por eso, mientras camines viendo la necesidad que tienes, vivirás en la necesidad que tienes. El día que yo me no tengo es donde me he visto mejor, donde pago el Uber, donde me llevo a mi esposa. No, usted no sabe interpretar esto. Su nombre sea la gloria. Donde yo le invito al restaurante. Es más, le voy a desatar un misterio que usted no conoce. Cuando a veces a mí me falta para pagar la casa, ¿sabe lo que yo hago? Le digo: mi amor, vamos a celebrar la victoria. Y la llevo a un restaurante y nos comemos y nos sentamos como si estuviéramos en Estados Unidos. Pregúnteme por qué. Porque yo aprendí a vivir por fe. Y si tú no anhelas ni manifiestas lo que quieres, nunca vas a tener lo que Dios te ha prometido. No acabe el mes sin que se complete lo que alguien tiene que alabar a Dios aquí. ¿Sabe por qué? Porque yo aprendí que yo bendigo y yo soy bendecido. Por eso la necesidad nunca me va a ver la cara. Porque la necesidad no está por encima del Dios que me bendijo. Y José pasó de ser un hombre preso, esclavo, a ser casi un rey. De la noche, diga conmigo, de la noche, así Dios hará contigo. Te están pasando por estaciones donde tú vas a llegar y no te vas a dar cuenta. Cuando despiertes estarás en el palacio. Yo pensaba que usted iba a aplaudir. Cuando tú despiertes, vas a estar a un nivel que ni tú mismo te lo vas a creer. Va a decir: pero ¿cómo llegué aquí? Si... ay, Dios mío. Va a decir: ¿y cómo llegué? ¿Cómo fue que esta empresa prosperó tanto? ¿Cómo fue que ahora comencé con un camión y tengo 5? ¿Cómo fue que comencé con un puesto de uñas y ya tengo en toda la ciudad? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue que puse un salón y ahora tengo 20 sucursales con un nombre aprobado? ¿Cómo fue? No, usted no está aquí todavía, su nombre sea la gloria. ¿Cómo fue que comencé vendiendo helado y ahora tengo una de las tiendas más grandes de República Dominicana? ¿Cómo fue? No me estás entendiendo, Ana. ¿Cómo fue que comencé dando clases en un colegio y ahora soy dueño del colegio? ¿Sabe cómo fue? Porque te atreviste a creer. Y cuando tú crees,
ciudades. La Biblia dice que Cristo le dijo: Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria. La gloria no se le revela a gente que no crean. La gloria se le revela a gente que crean. A su nombre sea la gloria. La prosperidad se le revela a gente que tengan fe. José tuvo fe, por eso fue prosperado y próspero. Y con esto termino. Entonces se levanta los 7 años de abundancia, donde había de todo, y José almacenó. Cuando se levantaron los 7 años de la vaca flaca, todas las ciudades vinieron a Egipto. No era porque Egipto era linda. Y si te fijas, se está repitiendo la misma historia. Todo el mundo quiere ir para Estados Unidos. Por la escasez que hay en las demás ciudades. Todos quieren ir a los Estados Unidos a buscar los dólares, ¿verdad? ¿Cuántos quieren ir para allá? No, ahora nadie dice amén. Que le den visa para que usted vea su nombre. Ahora todas las ciudades van a Egipto a comprar. Y cuando ellos van a Egipto a comprar, ahí va la familia de José, los que vendieron a José. Se toparon con José y no lo conocieron. Diga conmigo: no lo conocieron. Sus propios hermanos que vivieron con él, que tienen un rasgo distintivo con él. Dios cambió tanto a José que cuando estaba delante de ellos, ellos ni siquiera se dieron cuenta de que era su hermano. Ay, Dios mío, yo no sé si tú estás aquí a esta hora, pero Dios te va a transformar tan fuerte, tan grande por dentro y por fuera, que los que te vean no te van a conocer y van a decir: pero ¿quién es este hombre que me está hablando? ¿Quién es esta mujer que me está profetizando? Diga conmigo: Jehová se metió por dentro y también se metió por... Y ahora los hermanos que lo vendieron están delante de José. José podía matarlo, hacer lo que él quiera. Tenía autoridad y poder. ¿Y sabe lo que él hizo? En vez de matarlo, lo abrazó, lo besó. Y ellos se turbaron cuando se dio en cuenta que era él. Él les reveló quién era. Le dijo: yo soy José, su hermano. Ay, ¿y ahora qué va a hacer? ¿No vas a matar? Y él le dijo: no, tranquilo, porque lo que ustedes hicieron fue para preservación de su propia vida. La gente no se han dado cuenta que lo que ellos están diciendo en mal de ti es lo que le va a preservar la vida. Porque cuando Dios te levante, tú vas a hacer que le vas a echar los demonios fuera que ellos tienen adentro. Alguien tiene que decir amén a esta palabra. Y él le dijo: no te turben, buen dominicano, porque para preservación de vida ustedes me vendieron. Diga conmigo: los que te venden te van a ir a comprar. Ellos te vendieron por poco y tendrán que pagar mucho. No lo voy a pedir a ti, mi amor. Ellos te vendieron por 500 pesos. Pero pasaste un proceso, que ese proceso te llevó a valer millones. Y cuando ellos estén delante de ti, van a tener que comprarte por millones, aunque te hayan vendido por 500.